En el vídeo anterior establecimos que la palabra que el Génesis traduce como maldad no significa lo que te dijeron. Significa daño causado por conocimiento aplicado incorrectamente. Hoy vamos a ver exactamente qué conocimiento era ese. ¿Por qué Dios destruyó a toda la humanidad por aprender a escribir? Y está en un versículo del libro de Enoc, que lleva 2000 años sin conectarse con ningún debate arqueológico, hasta hoy. El libro de Enoc tiene 108 capítulos. En el vídeo anterior cubrimos los primeros 8. Hoy llegamos al capítulo 69. Y lo que vas a descubrir no estaba en ninguna clase de historia ni en ningún catecismo. Además, vamos a conectarlo con algo que ningún canal ha conectado antes. Un texto sumerio escrito 1000 años antes que el Génesis, que describe la misma razón para el diluvio, palabra por palabra. ¿Qué texto sumerio describe lo mismo que el Génesis? En el vídeo anterior vimos los conocimientos que los vigilantes enseñaron según el capítulo 8. Metalurgia, encantamientos, astrología, constelaciones. Pero el capítulo 8 no es el único que lista los conocimientos prohibidos. El capítulo 69 añade un nombre que no aparece en la lista principal. Un nombre que los investigadores del libro de Enoc consideran el más perturbador de todos. ¿Qué nombre es ese? Penemue. No está en el capítulo 8. No está entre los líderes. Es casi una nota al pie. Su nombre en hebreo significa el interior, lo que está oculto en la profundidad. Los académicos consideran ese nombre una descripción de función. No es una identidad, es una tarea. Y el versículo 8 del capítulo 69 describe qué tarea era esa. Este mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les mostró todos los secretos de su sabiduría. Lo amargo y lo dulce. Esa frase ya la conoces aunque no lo sepas. Es exactamente la misma descripción que el Génesis usa para el fruto prohibido del jardín del Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal. 2 textos. La misma descripción. El mismo conocimiento. Pero el versículo 9 es el que lo cambia todo. Y él instruyó a la humanidad en la escritura con tinta y papel. La escritura. El conocimiento que causó el diluvio no era la metalurgia, no era la astrología. Era la escritura. Y el versículo 11 explica por qué. Porque los hombres no fueron creados para esto. Pero a través de este conocimiento están pereciendo. No dice que la escritura sea mala. Dice que los humanos no estaban listos para ella. ¿Por qué los humanos no estaban listos para la escritura? Antes del 3500 a.C., no hay evidencia de escritura sistematizada en ningún lugar del mundo. Después del 3200 a.C., aparece en 3 continentes distintos en menos de 600 años.
el Annual Review of Anthropology publicó en 2020 que la emergencia casi simultánea de sistemas de escritura en culturas sin conexión documentada sigue siendo uno de los enigmas más debatidos de la prehistoria humana. ¿Coincidencia? ¿O la misma fuente enseñando lo mismo en 3 lugares distintos al mismo tiempo? ¿Qué hicieron los humanos con la escritura que causó el diluvio? Para entender por qué la escritura era tan peligrosa, necesitas entender qué hizo posible algo que nunca había existido antes en la historia humana. El poder a distancia. Antes de la escritura, un líder solo podía controlar lo que podía ver directamente. Con la escritura, las órdenes viajaban, los contratos obligaban, las leyes se aplicaban sin que el legislador estuviera presente. El Código de Hammurabi, 1754 a.C., 282 leyes escritas en piedra, regulando la vida de millones de personas en 500.000 kilómetros cuadrados. Sin escritura, ese control es imposible. La escritura permitió el poder a distancia. El poder a distancia permitió la organización colectiva. La organización colectiva creó una humanidad que ya no necesitaba a los dioses para sobrevivir. Y eso, según el texto, fue lo que causó el diluvio. No la violencia, la independencia. Pero aquí viene algo que ningún canal ha mencionado todavía. En 1700 a.C., los escribas acadios registraron el texto sumerio del diluvio más antiguo que conocemos, el épico de Atrahasis. Y en ese texto, el diluvio no ocurre por la maldad de los humanos. El dios Enlil no puede dormir, no por la violencia, por el ruido. En acadio, Rigmu, que los especialistas no traducen como sonido físico, sino como la capacidad organizada y colectiva de los humanos para desafiar la autoridad divina. 2 textos, 2 civilizaciones sin contacto documentado. El libro de Enoc. La escritura hizo pecar a los humanos desde la eternidad. Atrahasis. El ruido organizado de los humanos se volvió insoportable. La misma razón para el diluvio. No la maldad, la capacidad organizada. Y la escritura es exactamente lo que hace posible esa capacidad. ¿Y si el diluvio no fue un castigo? ¿Y si fue un reinicio deliberado?
Si el diluvio fue un reinicio del conocimiento humano, entonces Noé no es simplemente el hombre justo que sobrevivió. Es el punto de partida de una nueva versión de la humanidad, con el mismo potencial, pero sin el conocimiento que había acumulado la anterior. La Biblia describe a Noé como perfecto en sus generaciones. En hebreo, Tamim Be'Dorotav, que no significa moralmente perfecto, significa sin mezcla, sin contaminación. En su forma original, el teólogo Michael Heiser argumenta en su obra de 2015 que Noé fue elegido no por su bondad moral, sino porque su línea genealógica no había sido alterada por los vigilantes. No fue elegido por ser bueno, fue elegido por ser el último sin alterar. Dios no estaba destruyendo a los malos y salvando a los buenos. Estaba eliminando una versión de la humanidad que se había vuelto demasiado capaz y reiniciando con una versión sin ese acceso. Y después del diluvio, algo cambió de forma permanente. Antes del diluvio, los patriarcas vivían 900 años. Matusalén, 969. Adán, 930. Noé, 950. Después del diluvio, las edades caen dramáticamente. Génesis 6:3. Los días de los hombres serán 120 años. No es una metáfora, es una limitación deliberada. Y el épico de Atrahasis confirma exactamente lo mismo. Después del diluvio, los dioses establecen 3 mecanismos de control permanentes sobre la humanidad: la muerte, la enfermedad, la infertilidad. Los académicos llaman a esto la institución de la mortalidad deliberada. 2 textos, el mismo mecanismo post-diluviano. El reinicio fue completo. ¿Qué pasó con el conocimiento que existía antes del diluvio? Si el diluvio eliminó el conocimiento prediluviano, hay una pregunta que este vídeo no puede evitar. ¿Desapareció completamente o alguien lo preservó? El libro de Enoc, capítulo 82, versículo 1. Enoc habla a su hijo Matusalén antes del diluvio. Guarda los libros de mano de tu padre, para que los puedas pasar a las generaciones del mundo. Guarda los libros, pásalos a las generaciones del mundo. Enoc sabía lo que venía, y antes del diluvio encargó a su hijo que preservara el conocimiento. ¿Y si parte del conocimiento prediluviano sobrevivió deliberadamente? ¿Y si hay textos que describen exactamente qué se guardó y dónde? En el año 668 a.C., el rey asirio Asurbanipal ordenó crear la biblioteca más grande del mundo antiguo. Y sus escribas tenían instrucciones muy específicas: copiar todos los textos anteriores al diluvio que pudieran encontrar. Las cartas de Asurbanipal a sus escribas, conservadas en el Museo Británico, mencionan explícitamente
la búsqueda de tablillas anteriores al diluvio. No es una metáfora religiosa, es una orden de recopilación arqueológica. El rey más poderoso de su tiempo creía que existían y los buscó sistemáticamente. En 1849, el arqueólogo Austen Henry Layard excavó el palacio de Asurbanipal en Nínive. Encontró más de 30.000 fragmentos de tablillas, entre ellas la tablilla 11 del épico de Gilgamesh, el texto del diluvio escrito 1000 años antes que el Génesis, el arca, los animales, la paloma, el arco iris. Todos los elementos del Génesis están en Gilgamesh, 1000 años antes. El académico Jeffrey T. Guy documentó 15 diferencias estructurales entre ambos textos que son imposibles de explicar por simple copia, lo que sugiere que los dos accedieron a la misma fuente original, una fuente anterior a ambos. ¿Cuál es esa fuente original? Volvamos a la pregunta del principio. ¿Por qué Dios destruyó a toda la humanidad por aprender a escribir? Porque la escritura no era solo comunicación, era el mecanismo que hacía posible la organización colectiva, la acumulación de conocimiento de generación en generación, la construcción de sistemas de poder independientes de los dioses. No la maldad, la independencia. Dos textos de dos civilizaciones sin contacto documentado, el mismo mecanismo, la misma causa, el mismo resultado. Y después del diluvio, la humanidad tardó 1200 años en volver a desarrollar sistemas de escritura complejos. No por falta de inteligencia, porque el reinicio fue completo. Pero Enoc había encargado a Matusalén que preservara los libros. ¿Qué pasó con esos libros? ¿Dónde están hoy? Eso está en el próximo vídeo, porque hay textos que describen exactamente qué se guardó antes del diluvio y dónde, y algunos están en museos públicos con número de catálogo, accesibles para cualquiera que sepa dónde mirar. Lo que has visto hoy no es interpretación, es el texto, con su número de catálogo, con su traducción académica verificable. Todas las fuentes están en la descripción. Suscríbete a El Génesis Prohibido para no perdértelo.